y pedirle a Dios que nos guarde en lo que vamos a aprender. Pues Padre, agradecemos la enorme bendición que tú nos das como hijos tuyos de poder estar aquí reunidos para estudiar este pasaje tan importante de tu bendita palabra. Señor, mucha gente en estos días está pensando solamente en diversión, en relajarse, pero pocos meditan en lo que tú hiciste por nosotros en la cruz y lo que estamos celebrando precisamente en esta semana. Así es que te pedimos que los que tú traigas aquí y los que vean este mensaje por las redes sociales, que nuestros corazones sean edificados a vivir para ti. En nombre de Jesús te pedimos tu guía. Amén. Bien, pues hoy vamos a platicar de un versículo que se encuentra en Mateo capítulo 27, versículo 22. Pero yo quisiera darles un contexto, todavía no lo van a ver ahí en las pantallas, pero yo se los voy a leer, de lo que ocurrió en ese momento tan especial del sacrificio del Señor. Nos vamos a concentrar en unos diálogos que mantuvo Pilato con Cristo. Ahí en el capítulo 27 de Mateo, a partir del versículo 15 leemos lo siguiente: Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Quisiera montarme desde el 11. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: Tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿No oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: No tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador, les dijo: ¿A cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Encontramos muchos aspectos en esta escena tétrica en donde nos encontramos con alguien que estaba juzgando al Señor Jesús y que sabía que era inocente, pero que le estaban entregando por envidia. Ahora, ¿cuál era la razón por la que le estaban entregando? Se querían deshacer porque les estorbaba al aparato religioso que ellos tenían constituido y que según sus preceptos, él tenía que morir porque se había hecho un hijo de Dios haciéndose igual a Dios. Esta situación es muy importante. No lo estaban crucificando ni por ser un ladrón ni por ser un maleante. Tampoco le estaban crucificando por haber sido una persona que hubiera atacado directamente a su aparato religioso, aunque lo hizo en muchas maneras. Lo estaban crucificando porque él, siendo hombre, se hizo igual a Dios. Esa fue la razón de que lo estaban crucificando. Cuando le pregunta el sumo sacerdote a Jesús: ¿eres tú el Cristo? Dinos, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Y él le dice: yo soy. Y veréis al Hijo de Dios sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Se rasga las vestiduras y entonces ya lo declara digno de muerte. Ahora,
Mucha gente no piensa en esta realidad, porque Él dijo ser lo que Él era, y dio testimonio de ser lo que Él dijo que era. ¿Y cómo dio testimonio? Pues con todas las señales o milagros que Él había realizado. Ahora, Él siendo Dios, no tenía por qué venir a la tierra a pagar por el pecado del hombre. Él estaba en la gloria. Pero dejó boquiabiertos a los ángeles, a todos los seres celestiales y a todos los seres a lo largo de la historia de la humanidad, incluso a los seres caídos, del infinito amor que tuvo por nosotros, al haber dejado su gloria y hacerse hombre, para pagar por el pecado del hombre. En muchas ocasiones vemos que Él se quedaba callado, aunque tenía toda la sabiduría para responder a sus preguntas, con una respuesta perfecta, certera, que tenía como propósito que lo dejaran en libertad, pero Él no podía hacer esto. Él sabía que Él tenía que pasar por la cruz para morir por nuestros pecados. Por eso cuando leemos en el capítulo 10 de Hebreos, que dice el Señor acerca de nuestra situación, que cualquiera que menosprecie la sangre de Jesucristo o el sacrificio de Jesucristo, el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciera afrenta al Espíritu de gracia, ¿qué mayor castigo pensáis que merecerá? Sino el infierno. Ahora, no es que Dios quiera mandar al hombre al infierno, es el hombre el que ha escogido ir a este lugar por haber rechazado el sacrificio que Dios nos proveyó para poder ser librados de ese infierno eterno y ser librados de esa esclavitud del pecado. Entonces se encuentra aquí Pilato tratando de liberar a Jesús, pero si él hubiera sido recto en su trabajo, lo hubiera puesto en libertad. Sin embargo, le preocupaba mucho el qué dirán, porque él no quería perder el poder que tenía y ya había causado malestares a los judíos, por los cuales lo podían echar de ese puesto, el gobernador Tiberio, que tenía el poder para hacerlo. Resulta que, como les comentaba la vez pasada, había llegado en una entrada Pilato con todos sus soldados y estandartes, con una imagen que para los judíos esto era blasfemo. Y pidieron que quitara esa imagen y no descansaron hasta que la quitó. Él les dijo, si ustedes continúen con esta revuelta, yo los voy a matar. Y se descubrieron el cuello como diciéndoles, retándole, aquí estamos, mátanos. Pero él sabía que no podía hacer eso porque ya había hecho demasiados escándalos y esto le podría costar el puesto. Y luego con el dinero del templo tomó la decisión de agarrarlo y tomarlo para hacer un acueducto, lo cual también incendió en los ánimos de los judíos. Y ahora se encuentra con un hombre justo que ellos quieren crucificar. Y entonces está en la disyuntiva, ¿lo acuso y lo crucifico o lo dejo libre porque no hay nada de qué acusarlo? Lo correcto hubiera sido dejarlo libre, pero él tenía temor de los judíos porque ya no quería que fueran a dar ningún mal reporte de él que le costara su puesto. Entonces tenemos toda esta escena donde nada se salió del control de Dios. Y tenía que ser así porque Él venía a eso precisamente, a pagar por nuestros pecados en la cruz. Entonces uno podría decir, ¿por qué entonces es culpable o puede ser culpable Pilato? Cada quien fue responsable de los actos que tomó, solo que Dios ya sabía lo que iba a ocurrir. Y todo esto nos muestra de la sabiduría de Dios. Por eso Pablo dice ahí en Romanos, profundidad en el 11:29, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Este es el Dios que tenemos como Padre. Este es el Dios al que no se quiso someter Pilato, ni muchos de los dirigentes que lo acusaron y lo crucificaron. Pero entonces en todos estos diálogos que mantuvo Pilato con Jesús, surge esta pregunta: ¿qué pues haré de Jesús? Y esta es la pregunta que quisiéramos analizar. ¿Qué pues haré de Jesús? Podríamos darle 7 respuestas
a esa pregunta. La pregunta está en Mateo 27, 22. Vamos a leerlo. Si fueras tan amable, Blanquita. Pilato le dijo: ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Ahí está la pregunta. ¿Qué pues haré de Jesús? Lo primero que él debía haberle hecho de Jesús era oírlo. Él no estaba dispuesto a oírlo. De hecho, él se hubiera sentido satisfecho si hubiera encontrado una falta justificada para crucificarlo. Y se hubiera deshecho ya del problema. Punto, es culpable, crucifíquenlo, listo, vámonos. Pero su problema era que no había hallado ninguna falta en él y no lo quiso escuchar. Le preguntó: ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú el Rey de los judíos? Y le dijo: tú lo dices. Pero en otro pasaje vemos: ¿lo dices porque tú lo quieres decir o porque te lo han dicho otros de mí? Le dice: ¿acaso yo soy judío? O sea, él no oyó a Jesús. Veamos lo que dice en Juan capítulo 19, Edgar, por favor, 18, el versículo 37. Blanquita, te pediría Mateo 7. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que oye mi voz. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. En un sentido le estaba diciendo: tú no puedes oír mi voz, porque el problema tuyo es que vives en el engaño y en la mentira del pecado. En esas condiciones el hombre no puede oír la voz del Señor. Yo tuve mi tiempo de incrédulo donde traté de leer la palabra de Dios, pero no la entendía, porque yo no era de la verdad. Yo no podía oír la voz del Señor porque lo que operaba en mi vida era un mundo de engaño, de mentira y de pecado. Esto tenía que ser cambiado. Ya Dios había quebrantado mi corazón, pero yo estaba buscando a Dios y había caído en un engaño que Satanás puso en mi vida. El engaño de las ideologías del control mental, del pensamiento positivo, de la meditación trascendental y todo ese tipo de cosas. Así no podía oír la voz del Señor. No hay ninguna profesión, ni ninguna materia, ni nada en este mundo que te permita estar en condiciones de oírlo a Él, a menos que te conviertas a Él. Porque nosotros vivimos en el engaño y en la mentira del pecado. Todo aquello que se sale de la verdad es mentira, o es engaño, o es pecado. Cuando Jesús dice en Juan 17, 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, es que todo lo que se sale de su palabra es engaño, es mentira, es falsedad. Vemos en estas fechas que hay muchos grupos religiosos que hacen una serie de rituales y una serie de ceremonias que son completamente opuestas a Dios. Cuando leemos en la Escritura que Dios nos dice en Éxodo capítulo 20, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo Jehová soy tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Dice, no te harás, es no hacerlas, ni te inclinarás, ni las honrarás. Y vemos cómo la necedad del hombre lo lleva a hacer todo esto que es contrario a Dios. ¿Por qué? Porque no son de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Los que no se han convertido al Señor siguen en la mentira y en el engaño y no pueden oír su voz. Pero
la voz de Dios que él necesitaba oír era esa, que Jesús le estaba diciendo directamente. Esa era su palabra. Tenemos que estar dispuestos a oír su palabra, nosotros que ya hemos aceptado su salvación, para ser guiados en la verdad. Veamos lo que dice en Mateo capítulo 7, versículos 24 al 27. Cualquiera, pues, y estas palabras y las hace, les compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, les compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Oír la palabra con el propósito de vivirla. De nada sirve tenerla, oírla, incluso memorizarla, si no estamos dispuestos a vivirla, a aplicarla a nuestras vidas. Es sumamente importante esto. Aquí este pasaje que acabamos de leer dice: a cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, y las vive. Entonces dice cuál es la vida de esa persona, cuál es el final de esa persona. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Hubo problemas, porque en todo lugar hay problemas. Como personas tenemos problemas, como matrimonios tenemos problemas, en los gobiernos tenemos problemas. Hay problemas de diferentes formas, pero estando en la palabra, nosotros nos mantenemos firmes en Cristo, en la roca que es Cristo. Y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. O sea, es una vida firme cuando estás establecido en la roca que es Dios y su palabra. Pero luego dice: mas a cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. O sea, ruina segura, porque oyó y no hizo. Este hombre oyó y no hizo. No quiso obedecer la palabra de Dios. Él tenía que haberla oído y no quiso oírla. ¿Y en qué acabó? Su casa como la ruina. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, y estos eran parte de las lluvias, ríos y vientos que vino a la vida de Pilato. Y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. ¿Hasta dónde llegó su ruina? Muchos creen que Pilato fue destituido del cargo más adelante y finalmente terminó quitándose la vida. Hasta ese grado acabó la ruina. Todas estas son ilustraciones que Dios nos da para darnos cuenta de la vida, de la ruina de alguien que vive en el pecado y que no quiere oír a Dios. Vivimos en un país donde se predica mucho la palabra, por la radio, por la televisión, entre personas que hablan, gente creyente que comparte con los que tiene a su lado, compañeros de trabajo, vecinos, lo que sea. Se escucha de muchas maneras y de muchas formas el Evangelio de Jesucristo. Pero el que oye y no lo aplica a su vida, es grande su ruina. Habla de ruina. Ahora, uno podría decir: oye, ¿tú qué prefieres? ¿Ruina o bendición en tu vida? Pues uno diría: yo escojo la bendición, yo escojo lo correcto, la edificación, lo que se mantiene firme. Eso es lo lógico que podríamos escuchar. Pues aquí Dios nos dice que el que oye y vive se mantiene firme. El que oye y no vive, es grande su ruina. Y así fue la ruina de este hombre. Tan cerca de la salvación. ¿Qué tan cerca la tuvo? Enfrentito de él, platicó con él y la rechazó. Oyó, pero no quiso obedecer. Entonces, ¿qué haré? ¿Qué pues haré de Jesús? Óyelo. Segundo lugar,
¿Qué pues haré de Jesús? Créele. Dice en el capítulo 19, Edgar, el versículo 15 de Juan 19, 15, perdón. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey. Dijo que era rey, pero no le creyó como rey, porque no entendía la extensión de su reino. Mi reino, en otro pasaje dice, no es de este mundo. Si mi reino hubiera sido de este mundo, mis siervos habrían venido a defenderme. Pero mi reino no es de este mundo. Luego tú eres rey. Y nuevamente encontramos a este hombre en estos diálogos donde finalmente no quiso creer. ¿Qué pues haré de Jesús? Créele. Pero cree a lo que Él es, a lo que Él dice ser. Si su reino hubiera sido de este mundo, hubiera tenido siervos que lo hubieran defendido, pero su reino no era de este mundo. Ahora, no por no ser de este mundo, ¿tú crees que no tenía el poder para que lo hubieran defendido? Por supuesto que sí. Vemos el poder que él tuvo cuando pudo caminar sobre las aguas. En varias ocasiones lo quisieron despeñar, o lo quisieron matar, o lo quisieron apedrear, y se dice que se escapó de sus manos. Yo no sé si ustedes de pequeños alguna vez jugaron, en México decíamos engarrote se me hay. O sea, significaba que le decías algo así, se tenía que quedar sin mover, ¿verdad? Aquí, estatuas, no sé cómo le dicen aquí. ¿Cómo? Electric, y se tenían que quedar así, ¿no? Algo así me imagino yo que ocurrió en esos escapes del Señor Jesús. Ante esas multitudes que lo querían matar, porque no había llegado su hora y porque no era la manera en que él iba a morir. Y entonces de alguna manera se quedaron así, cuando menos pensaron ya Jesús se había ido. Se escapó de sus manos. Vemos el poder que él tenía y que él tiene como Dios. ¿Qué pasó con Pedro cuando estuvo encerrado en prisión con 4 grupos de 4 soldados cada uno? No se nos menciona cómo fue lo de Jacobo, que finalmente a Jacobo lo mataron atravesándolo con una espada. ¿Lo podía haber librado el Señor? Claro que lo podía haber librado. Si el Señor hubiera querido, si esto hubiera sido conforme a sus planes. Pero acá, con Pedro, llega el ángel. Yo me imagino que pasó algo así como el Electric. Se quedaron dormidos, o quietos, o como estaban. Desata a Pedro, se abren las puertas hasta que se abre la puerta principal, sale y se va. Y entonces entendió que Dios había enviado a su ángel. O sea, esto para darnos cuenta, porque a veces atravesamos por pruebas o por tragedias que nos preguntamos, ¿se le escapó esto del poder de Dios? ¿Se le escapó de su alcance? No, nada se escapa de su alcance. Él pudo haberlo evitado si esto hubiera estado conforme a sus planes, escuchen bien, eternos. Su reino es un reino eterno y un reino que nunca tendrá fin. Él un día va a regresar a reinar. Él así lo prometió durante todo el Antiguo Testamento, lo prometió también en el Nuevo Testamento, lo vemos en Apocalipsis. Va a establecer su reino milenial y continuará su reino por toda la eternidad. Él viene a reinar y nunca más va a dejar de reinar. Su reino nunca tendrá fin. Pero antes tendría que hacer posible, por medio de su sacrificio, la reconciliación con Dios de sus súbditos que estarán en su reino, que somos todos nosotros que hemos aceptado su salvación al habernos arrepentido de nuestra vida de pecado, al haber sometido nuestra voluntad a Él. Una voluntad que no se ha sometido a Dios no puede escucharlo y no puede creerle. Ni lo oye ni le cree. Leemos en Juan 5:24 que dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra, el primer punto,
y cree al que me envió, segundo punto, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hay que oírlo y hay que creerle. Y en su escritura, en su palabra, en Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Es entonces que Él nos limpia con la sangre de Jesucristo y podemos tener vida eterna, vida en su nombre. Y estaremos con Él reinando en el milenio. Y estaremos con Él por toda la eternidad en el cielo. Ese es un maravilloso regalo. Porque esta vida es bien breve. Yo les decía de la persona donde vivía, daban tantas campanadas en el templo, cuántos años había tenido de vida la persona que moría. Pero cuando llegaban a 20, dice que se les sobresaltaba el corazón. Es que no hay una fecha para decir, quiero morirme para tal fecha, ¿no? Es más, ¿cuánta gente no muere en Semana Santa? Si no mal recuerdo, fue en Semana Santa que me fui con mis hijos a acampar a un lugar ahí en Panajachel, en Atitlán. Cuando de repente vemos a una señora llorando, sacaron el cuerpo de su hija ahogada y se fueron. ¿Tú crees que esa jovencita tenía planeado morir en ese momento? ¿En esas vacaciones? ¿En ese momento tan agradable? No hay yo quiero morir de esta manera, ni yo quiero morir hasta tales años. No existe. Nos viene de sorpresa. Y así es de sorpresa. En algunos casos por la enfermedad te das cuenta que ya nada más falta el desenlace, sí. Pero en otros casos es sorpresivo. Te dicen, le dio un paro cardíaco. Ya murió. Ya partió a la eternidad. Entonces, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Fíjate cuánta luz le dio Dios a Pilato, suficiente para que pudiera ver quién era él. Y seguramente que ya había escuchado de él de muchas maneras, y todavía aquí vemos que su esposa le manda a decir, no tengas nada que ver con este justo. No nada más él consideraba que era un hombre justo, sino también su esposa había padecido en sueños porque él era un justo, un hombre justo. Entonces yo creo que más le cargó el corazón acerca de lo que estaba haciendo, pero no quiso creer. Pesaban más las cosas que tenía. Pesaba más su vida acomodada, su vida de pecado, la vida que él quería tener como gobernador. Y seguramente él aspiraba quizá a llegar a ser César Pilato o Pilato César, ¿verdad? ¿Qué pues haré de Jesús? Óyele, créele, confiésale. Leemos en el 18:38, Blanquita, de Juan 18:38. Y le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Lo confesó. Es un hombre inocente. No hallo en él ningún delito. Él es sin pecado. Un testimonio de un incrédulo, diciendo que no encontraba en él ningún delito, confirmando lo que Jesús había dicho ser. El Hijo de Dios, Dios mismo. Pero el creerlo y confesarlo nos compromete. ¿Qué pues haré de Jesús? Nos compromete. O lo tomo como mi Salvador y Señor, o lo considero un mentiroso y engañador al cual no vale la pena hacerle caso. Lo compromete a uno.
Él dijo, no hay ningún delito, pero no fue suficiente. Tenía que confesarlo como Dios y Salvador. Estuvo cerca, pero no lo hizo. Solo aquellos que confiesan a Jesús como su Señor y Salvador tienen vida eterna y tienen el regalo el cual vino a ser posible con su venida a este mundo. Leemos en Romanos 10, 9 y 10 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, dice, serás salvo. Confesó que no tenía ningún delito, pero tenía que confesar a Jesús como su Señor si quería poder tener acceso a ese reino eterno, del cual le dijo que él pertenecía a ese reino, que su reino no era de este mundo. Si lo hubiera confesado, otro final hubiera sido el de su vida. No se hubiera quitado la vida. Quizás hasta hubiera servido al Señor junto con los apóstoles. Pero no quiso hacerlo. Y fue su decisión. ¿Cuántas personas se encuentran en la misma condición? Vemos a muchas personas que lo confiesan, pero no como deben confesarlo. Confiesan que Jesús es el Señor. ¿Pero qué significa que sea el Señor? Significa que es el que gobierna tu vida. Y muchos, por mucho que digan, es mi Dios, es mi todo, yo lo amo, lo quiero con todo mi corazón, es mi Señor, pero siguen haciendo de su vida lo que les viene en gana, no es su Señor. Será de dientes para afuera, pero no a través de las acciones. Y para Dios, para Jesús, lo que importa es el fruto de tu vida, tus acciones. Eso es lo que importa. Y no es hasta que lo confiesas como tu Señor que empiezas a obedecerlo, a seguir sus mandatos, a tomarlo como la prioridad de tu vida, aunque la tentación sea grande. Porque hay muchas tentaciones, por supuesto. Satanás no se va a quedar con las manos cruzadas. Y ante esas pruebas ¿es tu Señor o no? ¿Vas a hacer su voluntad o no? ¿Vas a tener temor de lo que te están amenazando o de lo que te rodea? Si tú dices la verdad, o la vas a decir, aun cuando pese todo eso en tu contra. Ese es el punto. Cuando es tu Señor, tú mandas, Señor. Yo obedezco. Tú das la orden, Señor. Yo obedezco. Y hay muchas cosas que no nos gustan. Pero si es tu Señor, tú las haces porque lo quieres obedecer, porque es tu Señor y quieres agradarlo. No a la gente. Mi compromiso es con Él ahora. Yo le pertenezco. Él es mi Señor. Si yo te preguntara a cuántas personas conozco que sienten la gloria y se sienten realizadas al sujetarse a sus maridos, yo te podría decir, no, es que no está en nuestra calidad de ser humano. Me gozo con esto, y no está en nuestra calidad. Pero cambia y se convierte en un gozo cuando lo haces para Él. Aunque sean cosas que no nos gustan. Yo estoy tratando de vez en cuando de ayudar en algunas cosas de la casa y me pregunta una persona, oye, ¿y a ti te gusta hacer esto? O como diciéndome, qué padre que te gusta hacer eso. Le dije, no, a mí no me gusta, pero lo hago porque quiero agradar a mi Señor. Y es una forma como puedo manifestar mi amor hacia mi esposa. Pero se convierte en un gozo cuando lo hacemos para Él. ¿Hasta dónde puede llegar el impacto de alguien que toma una decisión así? Que lo ha confesado con su boca y ahora es su Señor. Llega el impacto hasta ganar a otras personas para el Señor. Antes de eso, quisiera tocar el siguiente punto. ¿Qué pues haré de Jesús?, decía Pilato.
obedécelo. Obedécelo. No vivas por las cosas de este mundo. No vivas por lo que te pudieras alcanzar de los reinos de este mundo, aunque llegaras a ser César. No vivas por eso. Vive para Él. Obedécelo. Hasta que vivas para Él vas a quererlo obedecer. Hubo alguien que llegó a ser rey. Tú eres gobernador. Este llegó a ser rey. Rey de los judíos. Y le dio una clara instrucción el Señor para que obedeciera. Y obedeció a medias. Fíjense bien lo que significa obedecer, ¿eh? Obedecer no significa obedecer a medias. Eso no es obedecer. La instrucción fue: destruye a Amalec. Hombres, mujeres, ancianos, niños de pecho, a todo, aniquila completamente. No respetes ni hombres, ni animales, ni nada. Una anatema completa, una maldición completa, destrúyelos completamente. Y llegan con las vacas, con los becerros, con los chivos, y cuando se encuentra Samuel con Saúl, le dice Saúl: he obedecido la palabra del Señor. ¿Y qué es esto que yo estoy escuchando? Balido de vacas y bramido de bueyes. Balido de ovejas y bramido de bueyes. ¿Qué es esto que estoy escuchando? No, es que los conservamos para el sacrificio de Jehová. Para eso los trajimos. Y le da una cátedra, un versículo que debería estar en nuestros corazones. Le dijo Samuel: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, como ídolos e idolatría es la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, no la obedeciste, Él también te ha desechado para que no seas rey. Y fue quitado el reino de su mano. Pilato, obedécelo. Pero para obedecerlo necesitas rendir tu voluntad a Él. Y obedecerlo es sin condiciones, obedecerlo es en todos los aspectos que menciona. ¿Hasta dónde puede alcanzar? ¿Cuál es el alcance de creerle y obedecerle? En una mujer que se sujeta a su marido. En un hombre que se sujeta a sus autoridades. ¿Porque lo merecen? ¿Porque se lo han ganado? Mira nada más qué autoridades tenemos. Mira las autoridades que juzgaron a Cristo. Sin embargo, cuando le dijeron: ¿es correcto pagar el tributo a César o no? Dale a César lo que es de César, el tributo, y a Dios lo que es de Dios, tu vida. ¿Cuál es la imagen y su inscripción de César? Dale a César lo que es de César. ¿Cuál es la imagen que está impresa en ti? Hemos sido hechos a la imagen ¿de quién? De Dios. Dale a Dios lo que es de Dios, tu vida. Eso es lo que tenía que hacer. ¿Acaso conocen a una pareja, a una mujer cuyo esposo sea perfecto? Que al que le diga: tienes que sujetarte a tu marido. Pues claro, Señor, mi marido es perfecto. ¿Cómo no? Me voy a sujetar con todo gusto. No, es algo que te sobrecoge el corazón, sujetarme a mi marido. Señor, ¿ya sabes qué clase de marido tengo? ¿Te has puesto a pensar? Para mí que no lo tienes en cuenta. Se te pasó, Señor. Tienes tantas cosas que hacer y tantas cosas que ver que se te pasó. No. Y volteas a ver, pues entonces ¿a cuál marido? Pues el que tienes, el que es tu marido. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Nos deja sin excusa, como al Señor.
¿Y cuál puede ser ese alcance? Leemos en 1 de Pedro 3, donde dice, a vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. ¿Te das cuenta de todos estos puntos? No está hablando de un marido creyente, porque si fuera creyente no estaríamos pensando en que se convirtieran a Cristo con este versículo. Para los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra. Habla de incrédulos. Pero este puede ser el alcance de creer y obedecer a Jesús en todo. Uno podría llegar con el Señor, ¿verdad? Señor, bendito seas, te he obedecido de tu palabra. ¿Sí? Pues qué clamor de esto escucho en tu marido y en tus hijos, que vivieron un infierno porque nunca pudo reinar la paz, porque estaba siempre con las garras por delante, porque estabas inconforme por su comportamiento y su manera de ser, y te concentraste en este que es un hombre pecador y no pusiste tus ojos en mí, que te lo estaba pidiendo. Es algo similar, ¿no? Ahora ya vi que muchos esposos codearon a la esposa, ¿verdad? Ahora va lo del esposo. Disculpen, yo también soy esposo, entonces continuamos adelante. No se crean, no se crean. ¿Al esposo qué le pide? Amar. Maridos, amad a vuestras mujeres. Y fíjense a qué alcance. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¡Sas! ¿Cómo nos deja? Si Pilato hubiera querido tan solo por esto agradar a su mujer, no tengas nada que ver con este justo, se hubiera librado de su suicidio, ¿verdad? Se la hubiera librado. Pero ¿qué significa entregar nuestra vida por ella? Hay muchas cosas que no te gustan, pero Dios quiere que hagamos el sacrificio por amor a Jesús. Entonces cualquier sacrificio deja de ser un sacrificio y se convierte en un gozo. Y qué hermoso poder vivir con personas que tienen ese gozo. Porque yo, no sé, podría llegar alguien a mi casa y yo así todo, haciendo algo, ¿no? ¿Qué te pasa, Memo? Es que Dios me pidió que amara a mi esposa y diera mi vida por ella. Eso no causaría gozo. ¿Cómo se sentirían tus hijos? O diríamos de otra manera, ¿cómo quieres que tus hijos te recuerden cuando tú ya no estés? O cuando se emancipen y vayan a hacer su propio hogar. ¿Cómo quieres que te recuerden? ¿Como alguien que estuvo siempre malhumorado, mal encarado, gritón, etcétera? ¿O como alguien en quien veían la paz de Dios y el amor de Jesús? Porque te dabas a tu esposa, a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos, a tus tataranietos, a tus tataranietos. Esto lo digo por Adán y Eva, ¿verdad? Esa es obra de Cristo. Pilato, si tan solo entendieras esto, mi reino no es de este mundo. ¿Qué pues haré de Jesús? Óyelo, créele, confiésale, obedécele. Esto tenía que haber hecho Pilato con Jesús. ¿Qué más podríamos decir a Pilato? ¿Qué más le podríamos responder a su pregunta? ¿Qué pues haré de Jesús? Síguelo. Síguelo. Leemos en Juan 19:14, Edgar. Blanquita, Juan 10.
Era la preparación de la Pascua sexta. Entonces dijo a los judíos: He aquí vuestro rey. He aquí vuestro rey. Él le dijo: He aquí vuestro rey. Tenía que haberlo seguido. Pero él no creía que era su rey. Creía que era el rey de los judíos. Un rey que en cierto sentido, con todo ese coraje que él tenía de no poderlos vencer y que incluso habían convencido al pueblo para que clamaran, para que crucificaran a Jesús, les dijo: este es el rey que merecen. Lo presenta con una túnica, una corona de espinas, un palo como un cetro, una verdadera mofa y burla de lo que es un rey, como diciendo: este es su rey que ustedes merecen. Una burla y una ofensa también, de una manera que no podía hacerlo más, porque les tenía miedo. Estaba lleno de coraje. Tenía que haberlo creído y tenía que haberlo seguido. Pero ¿quiénes son los que pueden seguirlo? No se puede seguir en el orgullo. No se puede servir o seguir a Él en el pecado. No se puede. Él nos dice quiénes son los que le siguen en Juan capítulo 10, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz, el primero, y yo las conozco. Él sabe quiénes son y me siguen. Las conozco, tengo intimidad con ellos, estoy dentro de sus corazones, estoy en sus vidas. El término conocer se ocupa también cuando Adán conoció a Eva y tuvo a Set. Conoció otra vez a Adán y su mujer. En el caso de José con María, no la conoció, no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que dio a luz a su hijo primogénito de María. Él nos conoce, algo más íntimo todavía, dentro de nosotros mismos. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Qué está diciendo? Nadie las arrebatará de mi mano. Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Es Dios. Eso estaba diciendo, que es Dios. Y mis ovejas, las mías, oyen mi voz. Está escrito, Señor, sí. ¿Qué quieres que yo haga? Perfecto, Señor. Yo te quiero agradar a ti, independientemente de lo que pase, independientemente si se aprovechan de mí, independientemente, no me importa lo demás. Esto es lo que tú quieres que yo haga, yo lo voy a hacer. La mujer sujeta al marido, el marido amando y dándose a su esposa. Aunque me pida que le incremente cada mes el gasto, no me importa, yo lo voy a hacer. Te voy a agradar a ti. Voy a hacer tu voluntad. Voy a hacer lo que tú me pides, aunque a mí me cueste un sacrificio. Se replica el amor de Jesús en la vida de sus súbditos, en la vida de sus hijos. Mientras los hijos son pequeños, es fácil que los hijos obedezcan a los padres, ¿no? No tienen más, son su protección. Pero ya cuando los hijos crecen, ya cuando los hijos se casan, ¿cuál es el mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y honrarlos es velar para que no les falte las necesidades básicas a tus papás, el sustento y el abrigo, que no les falte. Y entre lo que está a nuestro alcance, lo platicamos, esposo, esposa, podemos ayudar de esta manera, lo ayudamos, estamos honrando.
Y así cada uno de los mandamientos que encontramos en la palabra de Dios, si no los hacemos para agradar a Dios o por amor a Dios, no tiene ningún sentido. Diríamos, ningún crédito para la eternidad. Pero además ningún impacto para las almas perdidas. ¿En qué van a ver que nosotros somos discípulos de Cristo? Sino en la forma como vivimos y replicamos a Cristo. No hay otra forma en que lo vean. Y entonces tenía que oírlo y tenía que seguirlo. Pero como él no era de sus ovejas, como él no quiso creerle, no quiso oírlo, no quiso confesarlo, no podía seguirlo. Así hay muchas personas que tú puedes escuchar que te confiesan que son cristianos, pero sus testimonios no muestran ni en un ápice lo que es la vida cristiana. ¿Por qué? Porque no pueden seguir a Cristo porque no tienen a Cristo. Siguen siendo los que gobiernan su propia vida y hacen su propia voluntad. Y puede ser que hayan escuchado una vez o 1000 veces de Cristo, o puede ser que hayan hecho una oración o 1000 oraciones por Cristo, o pueden decir que tienen 1 año, 100 años en Cristo. Por sus frutos los conoceréis. Cuando lleguemos ante el Señor, es el fruto lo que va a contar, no lo que dijimos ser. Así es que Pilato, ¿qué haré con Jesús? Síguelo. ¿Qué más le podríamos responder? ¿Qué pues haré de Jesús? Testifica de Él. Da testimonio de Él. Veamos lo que dice en Juan 19, Edgar, el 14. No, Juan 19, 15, perdón. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. ¿A vuestro rey he de crucificar? Dio testimonio de que era rey, pero no dio el testimonio correcto. En su corazón había una burla, no un sometimiento. Y les dijo, su rey, no mi rey, aunque dio testimonio de que era rey. Nosotros lo hemos recibido como nuestro Señor y Salvador. Él va a reinar durante 1000 años y por toda la eternidad. Él va a ser nuestro rey por siempre. Pero nosotros debemos dar testimonio de lo que este rey ha hecho en nuestras vidas. Nosotros leemos en su palabra, en Primera de Juan, Blanquita, el 5, versículos 11 y 12, y te molestaría con Hechos 1:8, Edgar. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Tú podrás dar testimonio de muchas cosas y durante toda tu vida lo vas a tener que hacer. Pero el testimonio más poderoso que vas a hacer en tu vida es este. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. No hay más. No hay dónde más puede estar ese testimonio. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿A qué vida se refiere? A la presente y a la eterna. Verdadera vida. Viviendo en sus mandamientos vivimos verdadera vida. Pero Él es la vida y la vida eterna. Esto es Jesús. Cuando habló con Marta ante la muerte de su hermano, escuchó que estaba Jesús cerca y corrió a buscarlo y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida.
El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Habla de vida eterna. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Habla de vida eterna. Él es la vida eterna. Esta vida se va brevemente, rápidamente. Conozco una persona que se enamoró mucho de una chica y todo iba muy bien, y antes de casarse murió la chica. La vida es bien breve. Conozco otro caso de una chica que había estudiado y se había esforzado muchísimo por sus estudios, porque tenía que bajar como 1:30 desde Cuernavaca hasta la Ciudad de México, hasta que finalmente sacó su carrera, se titula y después de titularse, murió. ¿Y tú crees que puedo llegar al cielo? Señor, mira, pero aquí está mi título. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y esto es lo más importante, la vida que podemos manifestar, el fruto de esta vida que mora en nosotros, es lo que podemos manifestar. Así es que Pilato y muchos que como él piensan que tienen la vida, que tienen a Cristo, que dan testimonio de Cristo, si no hay vida en ellos, no tienen la vida y no tienen la vida eterna. Si ya tienes a Cristo, se replica en tu vida porque el Espíritu así es. El Espíritu Santo. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Todo esto es el Espíritu. Donde no está el Espíritu no se puede replicar. Y por eso nos estrellamos a cada rato con el pecado y queremos hacer el bien, pero no podemos, etcétera, etcétera. Si está, se manifiesta. Si no está, no está. Así es que Pilato, ¿qué pues haré de Jesús? Espéralo en su regreso, porque Él va a regresar. Leemos en Juan 19:16. Edgar. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Lo entregó. ¿Lo entregó para qué? Para que muriera. Para que fuera crucificado. Imagínate lo que sintió cuando escuchó que había resucitado. Le dijeron los soldados a los líderes religiosos de los judíos lo que había pasado. Y les dijeron ellos, digan que mientras ustedes estaban dormidos, razón por la que los tenían que haber matado, llegaron sus discípulos y se los robaron. ¿Sí? Fíjate, ¿estaban dormidos o no estaban dormidos? Y si estaban dormidos, ¿cómo vieron que eran los discípulos los que se los llevaron? Pero hasta ese grado querían sofocar la innegable evidencia de su resurrección. Y si algo les quisiera hacer el gobernador, nosotros lo persuadiremos, porque lo tenemos en el cuello, le tenemos el mango, la sartén por el mango. Él ya no quiere más disturbios y nosotros le levantamos un disturbio si él se niega a hacernos caso. Así es que lo persuadiremos y no les pasará nada. Y además se van a llevar esta plata, ¿eh? Ustedes deciden. No, pues sí. Recogieron el dinero y se fueron. Pero él resucitó. ¿Y qué pasó cuando resucitó? Se empezó a aparecer a sus apóstoles.
Y luego cuando estaban reunidos ante más de 500 de ellos, resucitó. Leamos lo que dice en Hechos capítulo 1, versículos 10 y 11. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como lo habéis visto ir al cielo. Prometió regresar. ¿Qué pasó con él? Cuando se quitó la vida, se volvió a encontrar, pero en un papel a la inversa, siendo juzgado por Jesús. ¿Qué eras tú con Cristo? Porque no puedes ser neutral en este asunto. No puedes decir quiero un poco sí y un poco no. No puedes ser neutral. Y más bien podríamos hacernos la pregunta: ¿qué va a hacer Cristo conmigo cuando llegue ese momento? Tenemos la respuesta en Juan capítulo 5, versículo 29. Vamos a leer. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Los que hicieron lo bueno, ¿qué era Cristo conmigo? ¿Hiciste lo bueno? ¿Qué fue lo bueno? Aceptar su sacrificio, aceptarlo como mi Salvador, dar testimonio de Él, oírlo, creerle, confesarlo, seguirlo. ¿Hiciste lo bueno? Saldrás a resurrección de vida. ¿Sin problemas? Estamos en un mundo caído, rodeados de gente caída, Satanás que quiere tropezarnos, el mundo que habla contra Dios. Claro que no va a ser sin problemas, pero yo te diría, con victorias y poder del Espíritu sobre esos problemas. Manifestaciones del poder del Espíritu sobre esos problemas. Testimonio que glorifica a Dios sobre esos problemas. Los que hicieron lo bueno, resurrección de vida. Los que hicieron lo malo, rechazar el sacrificio de Cristo. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Eso significa rechazarlo. Y tuviera por inmunda la sangre del pacto, es tenerla como inmunda, en la cual fue santificado. Y afrentar al Espíritu de gracia es rechazar a Cristo, rechazar la salvación, eso es afrentarlo al Espíritu de gracia. Apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Y podremos decirle: no, Señor, pero qué injusto eres. ¿Por qué no me das otra oportunidad? Se acabó. No merezco esto. Te pasará en una película lo que viviste y las veces que rechazaste. No, Señor, pero es toda la eternidad, es mucho tiempo, toda la eternidad, no te lo juegues. Y venid, benditos de mi Padre, a heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Señor, no merezco esto, pero porque es demasiada gloria. Pero yo lo hice por ti. Porque tuve hambre y me diste de beber, tuve sed, me diste de comer, al revés. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, etc. ¿Cuándo lo hicimos? Cuando lo hiciste por uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Aquí se define, en esta vida, tú defines. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Aquí lo defines. Había un señor que tenía una hijita que acababa de cumplir 4 años y estaba muy acongojada porque veía el dolor que padecía su mamá cada vez que su papá le aplicaba una inyección de hígado que necesitaba.
La niña veía cómo al momento de irle metiendo el líquido la mamá sufría y cerraba los ojos y se agarraba de la almohada. Cuando finalmente acabó el papá de ponerle una de tantas, le dice la hijita a su papá: papá, la próxima me la pones a mí, por favor, para que mi mami descanse y recupere fuerzas. Sin entender la pobre niña que de nada serviría esa inyección en su cuerpecito. Pero sí mostrando un profundo dolor y compasión por su mami. Padeciendo el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Así lo hizo Cristo por nosotros. Nos mostró su amor para con nosotros. El justo, Él no merecía eso. Por los injustos merecíamos eso, para llevarnos a Dios. Que sea un tiempo que podamos compartir este mensaje con los que conocemos. No existe otra salvación. Tú me podrás decir lo que quieras. ¿Y qué pasa con los chinos y los japoneses, los que están en Himalaya, y quien quiera que sea? El Espíritu Santo está obrando en cada corazón, lo llena todo. Él es la vida, lo llena todo y sabe cuando hay un corazón quebrantado para aceptarlo y venir a los pies de Jesús. Él le lleva el mensaje. No hay otra forma. Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No existe más que a través de Cristo. Por eso la urgencia de hablarles. Por eso la necesidad de crecer como iglesia. Por eso la necesidad de enviar a otros a compartir el mensaje de salvación. Vamos a hacer una oración para terminar. Padre amado, agradecemos esta hermosa mañana, esta oportunidad de poder ver lo que podríamos haberle contestado a Pilato. Pero gracias también porque nos haces ver a través de esto que es lo mismo que vive cualquier persona que no te ha conocido y que sigue viviendo en su vida de pecado. Queremos rogarte, Señor, que en estos tiempos, en estos días que se celebra la Semana Santa, puedas mover nuestros corazones a compartirles tu mensaje a los que conocemos que aún no se han convertido a ti. Que pueda ser esta fecha un tiempo en que estas personas que están sensibles a este tema se puedan convertir a tus pies. Pedimos tu gracia y tu sabiduría, Señor, y si tenemos algún tiempo para compartir como familia, que pueda ser un tiempo de regocijo en las bendiciones que podemos contar por tenerte como nuestro Salvador. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Bien, pues, si Dios quiere, nos vemos el próximo, no este domingo, sino hasta el que sigue. Este domingo es el de Semana Santa, entonces no va a haber estudio, sino nos vemos hasta el siguiente, dentro de 15 días. Que tengan un bonito tiempo, recordando al Señor, compartiendo con la familia, y que Dios los bendiga.